Hola, vamos a estudiar ahora las condiciones de índole económica que podemos incorporar en el pliego de condiciones. Estas condiciones tratan de especificar la relación entre la propiedad y el contratista con el papel de contrapunto árbitro que ejerce el director de obra para solucionar los conflictos que puedan surgir entre ambas partes. Las condiciones de índole económica las clasificamos en 9 apartados, que son los que veis ahí. La fianza o garantía provisional, la composición de precios unitarios de ejecución materiales por contrata, precios contradictorios de partidas de alzada, mejora y modificación de obras, instalaciones y maquinaria, revisión de precios, valoración, medición y abonos de trabajo, penalizaciones, seguros y conservación de obras, maquinaria e instalaciones, condiciones de pago de la maquinaria, equipos e instalaciones. Veamos cada una de ellas. La fianza o garantía provisional. Bueno, pues normalmente la fianza se suele establecer en un porcentaje del presupuesto, que si fuera una licitación de tipo público, ese porcentaje normalmente tiene límites del 3%, salvo que ese supuesto contrato público pues fuera con una finalidad social, en cuyo caso incluso pues podría no llevar fianza. Pero en los proyectos privados pues se puede establecer una fianza entre el acuerdo que se haya establecido entre la propiedad y el contratista, dependiendo de las características y de la importancia que tenga esa obra. La fianza inicial, que se deposita en un banco, tanto en proyectos públicos como en privados que se pudiera establecer, se puede ver aumentada a lo largo del proyecto como consecuencia de las retenciones que se hayan hecho con unidades de obra defectuosas que no se hayan podido pagar y se les haya retenido una cantidad, como hemos explicado en el anterior video tutorial, porque se hayan detectado defectos, y esa cantidad retenida pues se le puede devolver al contratista si subsana los defectos y lo deja todo conforme al proyecto. También en el concepto de fianza se pueden incorporar los trabajos que se abonan por sufrir demora imputable al contratista, es decir, que el contratista tiene vía libro de órdenes las órdenes de ejecutar esas tareas o actividades o unidades de obra con un plazo de inicio y otro de finalización, y si lo incumple pues podría en un momento dado ser penalizado, y ese dinero pues que se le retendría de esa certificación, que no se llegaría a pagar del todo, aunque estuviese perfectamente determinada, pero se ha terminado tarde, se incorporaría a la cuenta bancaria donde se depositó la fianza inicial. Composición de precios unitarios de ejecución materiales por contrata. Bueno, pues aquí existen proyectos donde al firmar el contrato de obra hay una cláusula que fija como contractuales los precios que se obtienen de los cuadros de precios descompuestos adjuntos o anexos al presupuesto. Normalmente en los contratos de tipo privado esto suele ser así, es decir, que la propiedad acuerda con el contratista un precio para las unidades de obra y ese precio pues normalmente debe de ser mantenido. En este caso, si por ejemplo se tratase de una empresa constructora que ha subcontratado y que ejerce de propiedad y ha subcontratado, por ejemplo, instalaciones de aire acondicionado, pues habría que acordar ahí si todos los instrumentos necesarios en la obra, que componen lo que se llama medios auxiliares, pues se les da gratis a esa subcontrata o se les cobra una cantidad por su uso. Y eso sería pues la composición de precios unitarios de ejecución material y por contrata, el acuerdo que se haya establecido de antemano. Otros son las CIE 3, los precios contradictorios de partidas de alzada. Normalmente pues ya sabemos que un precio o una partida de alzada es aquella que se pone en un proyecto como consecuencia de que no se conocen todos los extremos ciertas características técnicas de ese proyecto, como comenté por ejemplo con el caso de la avenida de un instituto que pudiera dar a 2 calles y que se empieza la obra sin que la compañía eléctrica decida por dónde va a ir definitivamente la acometida. Entonces ya sabemos que en ese precio descompuesto se determina muy bien una determinada cantidad y cómo se valora, pues por ejemplo lo que cuesta un metro de canalización, y se pone una cantidad arbitraria de 10 metros que a lo mejor se corresponde con la calle A, pero si resulta que al final hay que hacerla por la calle B y son más o menos metros, pues se tira de ese precio descompuesto para
Si se facturó de más, devolver la parte correspondiente, y si se facturó de menos, pues cobrarle la parte que hace falta para completar los metros de la canalización real una vez que se sepa dónde va esa cometida. Mejoras y modificaciones de obras, instalaciones y maquinaria. Bueno, pues aquí hay que tener cuidado porque si es el contratista el que propone la mejora, porque le viene bien. Imaginaos que al contratista le sale una gama de mecanismos más alta al mismo precio o más barata que la gama que está presupuestada, y le ofrece esa mejora al director de obra y a la propiedad, pero en este caso el contratista no cobraría nada por la mejora, se le pagaría el precio acordado en el proyecto. Diferente es que la mejora la propusiese la propiedad. En ese caso pues tendría que acordar con el contratista esa diferencia de precio y la propiedad sí la pagaría. Revisión de precios en licitaciones públicas. Bueno, esto en proyectos de tipo privado normalmente no se revisan los precios, y en proyectos de tipo público pues eso ha sufrido actualmente una revisión y está sujeto a los artículos 103 a 105 de la Ley de Contratos del Sector Público, que os pongo aquí un enlace para que accedáis a ella. Y normalmente pues se deben de cumplir una serie de condiciones para poderse revisar los precios. Normalmente debe de haber pasado una mínima cantidad de tiempo, que a lo mejor es 2 años, y que además normalmente la ley establece que el 20% inicial de esa obra, incluso realizada después de esos 2 años, no está sujeta a revisión de precios, y a lo mejor sí sería el resto. Es decir, que se tienen que cumplir ambas condiciones, que se haya avanzado en un 20% de la obra y que haya pasado un plazo de tiempo para poder revisar esos precios. ¿Y cómo se determina la revisión de esos precios? Bueno, pues esto también por la nueva ley de contratos del sector público está todavía con una armonización al espacio europeo, y se está pendiente de aplicación de nuevas fórmulas. Mientras salen las nuevas fórmulas de revisión de precios, pues se siguen aplicando las que sean del tipo de instalación que figuran en el anexo 2 del Real Decreto 1359 de 2011. Este Real Decreto pues ha establecido 81 fórmulas. Ya ha habido en años anteriores, desde 1971, que se usaban otras fórmulas diferentes. Y por ejemplo, de las obras de la edificación, nosotros tenemos 5 fórmulas que os voy a comentar, porque están aquí más abajo. Por ejemplo, en obras de edificación con alto porcentaje de instalaciones se utilizaría la fórmula 812. Obras de edificación con alto porcentaje de vidrio, imagínate un edificio que la cara exterior es de vidrio, pues la 813. O si tiene alto porcentaje de materiales metálicos, imaginémonos pues es una estructura de un edificio con muchas vigas metálicas, la 821. Si se trata de restauración, los 831. Y si en esa restauración además hay un porcentaje de madera muy alta, las 832. Pues mira, una fórmula polinómica de revisión de precios que ya digo que normalmente para que se aplique tiene que haber pasado más de 2 años y haberse efectuado el 20% inicial de ese proyecto, que además nos va a llevar esa revisión de precios. Tendría esta fórmula que vemos aquí. Si nos fijamos, hay una serie de fracciones donde hay una serie de elementos a tener en cuenta, que la A es el aluminio, la B son materiales bituminosos, la C cemento, la E energía, la F focos y luminarias, la L materiales cerámicos, en fin, hay una serie de letras, y delante de esa serie de letras hay unos coeficientes. El A sub 0 sería el valor de ese coeficiente en el momento que se hizo el proyecto en la oficina técnica, y el A sub T sería el valor del coeficiente en el momento en que se paga en que se va a aplicar esa revisión de precios, pues transcurrido esas condiciones legales del 20% y como mínimo los 2 años. Entonces al final, cuando aplicamos a estas fracciones un factor en función del porcentaje, por ejemplo, este K A sub I, ¿qué significa? Que si fuese una obra de edificación con alto porcentaje de vidrio, en vidrio el K A sub I vale 4%, y este 4% pues sería el 4% de la fracción que viene aquí detrás, que sería el material de aluminio. El K sub B valdría un 1% de la fracción que viene aquí detrás. Y al final, al sumar todas estas fracciones corregidas con los porcentajes, sale un coeficiente de revisión de precios K sub T, que normalmente es un numerito que suele ser mayor que 1. Y el resultado de ese numerito mayor que 1
se utiliza para pagar esa certificación. Por ejemplo, si se va a pagar a cada 3 semanas una serie de unidades de obras terminadas sin defectos, pues se coge el precio que tiene esa unidad de obra y se multiplica por el caso usted. Imaginémonos que el caso usted es 1,02, pues significa que se va a pagar un 2% de más de lo que es el precio que está fijado en el proyecto. Y eso sería la certificación revisada. Las certificaciones, os explico que son los pagos que se hacen con cierta periodicidad al contratista, porque imaginaros una obra que puede durar año y medio de una urbanización y el contratista no va a ir adelantando dinero, sino que él quiere que cada plazo acordado en el pliego de condiciones, pongamos que son 2 o 3 semanas, pues se le vayan pagando las unidades de obras terminadas sin defecto, porque si no él estaría financiando de su bolsillo toda la obra y eso no se le puede pedir al contratista, salvo que sea un contrato especializado y acordado así con el cliente, porque tanto en el ámbito público como en el privado existe este tipo de contrato. Bueno, paro aquí el video tutorial para que no se me alargue mucho el tiempo y ahora seguiremos comentando las penalizaciones en el siguiente video tutorial. Un saludo y como siempre mucho ánimo.